Imagínate crecer escuchando, desde el día en que naciste, que eres una carga. Imagínate abrir los ojos al mundo, y que la primera palabra que recibes no sea amor, sino desprecio. Así comenzó la vida de Esperanza Villanueva. Una niña pobre, hija de un hombre borracho que la llamó inútil, antes siquiera de cargarla en sus brazos. Una niña que creció viendo cómo los demás la miraban por encima del hombro, como si hubiera nacido destinada a no valer nada. En su pueblo nadie esperaba nada de ella. Las madres alejaban a sus hijos, porque decían que la pobreza se pegaba. En la escuela se burlaban de su ropa rota, de sus cuadernos viejos, de sus zapatos gastados. Y hasta la maestra, la mujer que debía ayudarla a crecer, le repetía que los sueños no servían para nada. Mientras otros niños jugaban, Esperanza cargaba cubetas de agua hasta sangrarse las manos. Lavaba ropa ajena siendo apenas una niña. Dormía llorando en silencio para que su madre no la escuchara. Y aún así, al día siguiente volvía a levantarse. Porque aunque el mundo entero parecía empeñado en romperla, había algo dentro de ella que seguía resistiendo. Cada humillación, cada rechazo, cada persona que le dijo que nunca sería suficiente, fue convirtiéndose lentamente en una fuerza silenciosa. Y lo más triste, es que nadie lo veía. Nadie imaginaba que aquella niña pobre, despreciada y olvidada, un día iba a levantarse desde lo más bajo para cambiar su destino. Que esa misma niña, que no tenía ni para comprar un cuaderno, terminaría demostrando que el valor de una persona no se mide por el lugar donde nace. Esta historia es para todos los que alguna vez se sintieron menospreciados. Para los que lloraron en silencio. Para los que siguen luchando aunque nadie crea en ellos. Porque a veces, las personas que más sufre la vida, son las que terminan construyendo las historias más grandes. Así que quédate hasta el final, porque la historia de Esperanza Villanueva no solo te va a romper el corazón, también puede devolverte las ganas de seguir adelante. Y si te gustan las historias reales, humanas y llenas de emoción, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque aquí, cada historia deja una huella. Dicen los viejos del pueblo de San Cristóbal del Monte que la tierra tiene memoria, que guarda en sus entrañas cada lágrima derramada, cada palabra cruel lanzada al viento, cada humillación sufrida bajo el sol inclemente. Y si eso es verdad, y yo creo que lo es, entonces la tierra de ese pueblo debería estar empapada de sal, porque allí nació y creció Esperanza Villanueva, y pocas personas en este mundo lloraron tanto y tan hondo como ella. Esperanza llegó al mundo un martes de febrero, cuando las lluvias aún no habían querido volver y el campo estaba reseco como labio de anciano. Su madre, Consuelo, la parió sola sobre un petate en el cuarto de tierra que servía de hogar para los Villanueva. Ella, su marido Rosendo, y ya 4 hijos que corrían descalzos por el patio de lodo. Cuando Rosendo supo que era otra niña, escupió al suelo y se fue a tomar. «Otra boca inútil», dijo antes de salir, y esas 3 palabras se quedaron flotando en el aire como humo de ocote, pegándose a la piel recién nacida de Esperanza como si fueran una maldición cosida desde el primer aliento. Consuelo la envolvió en un trapo limpio, le dio el pecho, y le susurró al oído algo que nadie más escuchó. Años después, cuando Esperanza ya era mujer, su madre le confesaría que esa noche le había dicho: «Tú eres la que va a cambiar todo, mi niña. No sé cómo, pero lo siento aquí, en los huesos». San Cristóbal del Monte era un pueblo como tantos en la sierra. Casas de adobe con techos de lámina oxidada, una iglesia de piedra que nunca terminaban de reparar, una tienda de don Aurelio donde todo costaba el doble que en la ciudad, y una cancha de básquetbol que hacía las veces de plaza, mercado y juzgado de vecindad. La gente vivía del campo, de los jornales, de lo que la tierra quería dar cuando quería darlo. Los Villanueva eran considerados los más pobres entre los pobres. Eso era lo que decían, y lo decían sin compasión, como quien describe el color del cielo. Rosendo bebía más de lo que trabajaba. Consuelo lavaba ropa ajena para completar lo del maíz y los frijoles. Los hijos mayores, Aurelio, Benito y los gemelos Cruz y Carmen, aprendieron pronto a sobrevivir en ese mundo donde el desprecio era el idioma más hablado. Pero ninguno lo vivió tan cerca como Esperanza.
Quizás fue porque desde pequeña tuvo algo diferente en los ojos. No era belleza, no todavía. La belleza le llegaría después, como llegó todo lo bueno en su vida, tarde y a cuentagotas. Era otra cosa. Una especie de atención fija, de mirada que no parpadeaba cuando había que ver algo importante. Los adultos del pueblo la encontraban inquietante. Las madres le decían a sus hijos que no jugaran con la Villanueva esa, como si la pobreza fuera contagiosa, como si la desgracia se pegara con solo rozarla. En la escuela fue peor. La maestra Dolores, que Dios la tenga en su gloria aunque el recuerdo duela, era de las que creían firmemente que los hijos de los pobres estaban destinados al campo, y que hacerles creer otra cosa era un acto de crueldad disfrazado de bondad. Cuando Esperanza levantaba la mano para responder, la maestra suspiraba con una paciencia que era en realidad su forma de desprecio más refinado. A ver, Villanueva, decía, pronunciando el apellido como si tuviera mal sabor. Y Esperanza respondía bien. Casi siempre respondía bien. Leía despacio porque en su casa no había libros y las palabras largas se le enredaban, pero las ideas las entendía rápido, más rápido que muchos. Eso enfurecía a la maestra Dolores de una manera que ella nunca habría admitido. Un día, cuando Esperanza tenía 9 años, llegó a clase con una composición escrita sobre una hoja de papel de estraza. No tenía cuaderno ese mes, acerca de cómo le gustaría que fuera el pueblo en el futuro. Escribió sobre casas con agua corriente, sobre una carretera de verdad, sobre una biblioteca donde los niños pudieran quedarse a leer sin que nadie los corriera. La maestra la leyó en voz alta frente a todos, y luego, con una sonrisa pequeña y venenosa, dijo: «Muy bonito soñar, Villanueva. Pero los sueños no dan de comer. Tú mejor aprende a tortear bien, que eso sí te va a servir». La clase entera se rió. Esperanza no lloró. Se quedó sentada muy derecha, con las manos sobre el pupitre, mirando un punto fijo en la pared. Esa noche sí lloró, en silencio, con la cara enterrada en el petate para que su madre no la oyera y se pusiera triste. Pero al día siguiente fue a la escuela. Y al siguiente. Y al siguiente. Eso era lo que nadie entendía de Esperanza Villanueva, que por más que la golpeara la vida, siempre volvía. No con orgullo herido ni con ganas de venganza, eso vendría después, transformado en algo más poderoso, sino con una terquedad silenciosa que parecía brotar de algún lugar debajo del esternón, un lugar que el desprecio no había logrado tocar todavía. Cumplió 12 años el mismo año que su padre los abandonó definitivamente. Rosendo Villanueva se fue un domingo en la madrugada con una mujer de otro pueblo, y una deuda de 3 meses en la tienda de don Aurelio. No mandó dinero. No escribió. Simplemente dejó de existir para ellos, como se apaga una vela que nadie se molestó en cuidar. Consuelo no lloró, o si lloró fue en privado. Al día siguiente ya estaba de pie, con el metate encendido y el alma recogida. «Vamos a estar bien», dijo, y aunque nadie le creyó del todo, nadie la contradijo. Esperanza se convirtió en ese momento en algo que no tenía nombre pero que todos reconocemos: la hija que sostiene lo que queda. A los 12 años, empezó a levantarse antes del amanecer para ayudar a su madre con los lavados. Cargaba cubetas de agua desde la pila comunitaria, frotaba ropa hasta que los nudillos le sangraban, tendía en los alambres con manos que poco a poco fueron perdiendo la suavidad de niña. Y seguía yendo a la escuela. Aunque llegara tarde. Aunque oliera a jabón de lavandería. Aunque los otros niños se burlaran de su vestido zurcido o de sus huaraches rotos. La maestra nueva que llegó ese año, la maestra Guadalupe, que venía de la ciudad y tenía el pelo corto y usaba pantalones, lo cual en San Cristóbal del Monte era casi un escándalo, fue la primera persona en la vida de Esperanza que la miró de otra manera. Un día, después de clases, la llamó aparte. «¿Cuánto tiempo llevas sin tener cuadernos?», le preguntó directamente, sin rodeos, sin lástima en la voz. Solo la pregunta. «Como 2 meses», respondió Esperanza, preparándose para la vergüenza de siempre. Pero la maestra Guadalupe
No hizo un gesto de compasión condescendiente. Abrió su bolsa, sacó 3 cuadernos y un lápiz nuevo, y se los puso en las manos. Esto no es caridad, dijo. Es una inversión. Tú eres la alumna más inteligente que he tenido en 10 años de dar clases. Así que no me falles. Esperanza se quedó mirando los cuadernos. Olían a papel nuevo. Los apretó contra el pecho como si fueran algo sagrado. No le voy a fallar, dijo. Y no falló. La adolescencia de Esperanza fue un largo y silencioso aprendizaje del dolor. No el dolor dramático de las telenovelas que a veces se escuchaban en el radio del vecino, sino ese otro dolor cotidiano y gris que se instala en los huesos cuando uno crece sabiendo que el mundo no lo espera. A los 15 años ya era alta, con los pómulos marcados de su abuela tarasca y unos ojos oscuros que a veces parecían negros y a veces, cuando le daba el sol de cierta manera, tenían destellos color miel. Era delgada de la manera en que son delgadas las personas que comen lo suficiente pero nunca de sobra. Tenía las manos callosas y los pies acostumbrados al camino. Los muchachos del pueblo la miraban, claro que sí. Pero mirar era una cosa, y otra muy distinta, era acercarse a la hija de Rosendo el borracho, a la Villanueva esa. Las madres de los muchachos se encargaban de recordarles dónde estaban los límites, esos límites invisibles pero más reales que las bardas de piedra que dividían las propiedades. Solo un muchacho se atrevió. Se llamaba Ignacio, tenía 17 años y trabajaba en la parcela de su padre. Era guapo de esa manera ruda y sin pretensiones que tienen los hombres criados al aire libre. Le regaló un día una naranja del árbol de su casa y le dijo que tenía ojos bonitos. Esperanza sintió algo cálido expandirse en el pecho. Algo que no había sentido antes. Pero la madre de Ignacio, doña Rufina, se enteró esa misma semana. Y fue a buscar a Consuelo a la pila donde lavaba ropa, delante de otras 4 mujeres que lavaban también, y le dijo con voz alta y clara, para que todas oyeran. Con todo respeto, Consuelo, pero mi hijo no se va a juntar con tu hija. No es nada personal. Es que ustedes son lo que son, y mi Ignacio merece algo mejor. Usted entiende. Consuelo no dijo nada. Siguió frotando la ropa con la piedra. Las otras mujeres hicieron como que no habían escuchado, aunque todas lo habían escuchado perfectamente. Esperanza estaba detrás de doña Rufina, con una cubeta en la mano, esperando su turno en la pila. Lo había escuchado todo. No dijo nada tampoco. Esperó a que doña Rufina se fuera, llenó su cubeta, y cargó el agua de regreso a casa. Esa noche, en la oscuridad del cuarto que compartía con su madre y su hermana Carmen, los gemelos ya se habían ido a trabajar a otra ciudad, y Aurelio y Benito también. Esperanza tomó una decisión. No iba a quedarse en San Cristóbal del Monte. No sabía bien cómo ni cuándo ni a dónde. Pero iba a salir. Iba a salir y iba a construir algo tan grande que ni doña Rufina, ni la maestra Dolores, ni nadie que la hubiera despreciado pudiera ignorarlo. No lo dijo en voz alta. Las promesas de los pobres hechas en voz alta terminan siendo motivo de burla. Lo guardó adentro, bien guardado, en ese lugar debajo del esternón que el desprecio no había tocado. Terminó la secundaria con las mejores calificaciones del grupo. La maestra Guadalupe luchó para que recibiera una beca para ir a la preparatoria en la cabecera municipal, a 3 horas de camino. La consiguió. Consuelo lloró cuando Esperanza le contó. ¿Cómo te voy a mantener allá?, preguntó, y en la pregunta había culpa y orgullo revueltos. No me tienes que mantener, mamá. La beca cubre el internado y la comida. Solo necesito el camión para ir, y el dinero del cuaderno y el lápiz. Consuelo juntó el dinero vendiendo tamales 3 semanas seguidas. En la preparatoria, Esperanza descubrió 2 cosas que cambiarían su vida: los números y la lectura. No la lectura obligada de la escuela secundaria, sino la lectura libre, devoradora, la de las novelas que encontraba en la pequeña biblioteca del internado. Leía de noche, con una linterna de pilas que cambiaba
cuando juntaba algo de dinero haciendo encargos para las otras muchachas del internado. Y los números le salían solos. La maestra de contabilidad, el señor Fuentes, un hombre pequeño y preciso como un reloj de pulsera, le dijo un día que tenía mente de contador. Y eso era, en boca de él, el cumplido más alto que existía. Esperanza no quería ser contadora. Pero sí quería saber manejar los números. Quería saber exactamente cómo funcionaba el dinero, cómo crecía, cómo se movía de manos a manos, cómo unos lo acumulaban y otros lo perdían sin entender bien por qué. Terminó la preparatoria a los 18 años. No hubo familia en la graduación. El viaje era caro y la cosecha no esperaba, pero la maestra Guadalupe fue. Hizo el viaje de 3 horas, solo para verla recibir el diploma. ¿Y ahora?, le preguntó después, tomando un refresco en el puesto de afuera de la escuela. Ahora a trabajar, dijo Esperanza. Necesito juntar para la universidad. ¿Universidad? La maestra sonrió, pero no con sorpresa. Con algo más cercano al alivio. ¿Ya sabes cuál? Contaduría pública. En la ciudad. La maestra asintió. Vas a lograrlo, dijo, y lo dijo con la convicción de quien ha visto la prueba. Almohadilla parte 3. La ciudad y sus enseñanzas duras. La ciudad de Morelia la recibió como recibe a todos los que llegan del campo sin contactos ni dinero, indiferente y un poco hostil. Esperanza llegó con una maleta de lona, 200 pesos en el bolsillo, la dirección de una señora que rentaba cuartos baratos y un nombre de una empresa de limpieza que buscaba personal. Los primeros 6 meses fueron los más duros. Limpiaba oficinas de noche, de 12 a 6 de la mañana, y dormía de día en un cuarto que compartía con otras 2 mujeres. Ahorró cada centavo que pudo. Investigó becas, apoyos, programas del gobierno. Llenó formularios con una paciencia monacal. Al año de llegar, entró a la universidad pública. Trabajó durante toda la carrera. Limpió oficinas, lavó trastos en restaurantes, hizo transcripciones para un despacho de abogados, cobró encuestas a domicilio en colonias que daban miedo. Dormía 4 horas en las temporadas de exámenes. Comía lo que se podía. No se quejó. No porque no hubiera de qué quejarse, sino porque quejarse era un lujo de tiempo que no tenía. Sus compañeros de universidad venían de familias distintas a la suya. Algunos eran clase media trabajadora, como ella en apariencia, pero con una red invisible de tíos con influencias, padres con contactos, primos con empresas donde hacer prácticas. Esperanza no tenía esa red. Tenía sus calificaciones, que eran impecables, y una habilidad para los números que cada año se volvía más fina. También aprendió, en esos años, a leer a las personas con la misma agudeza con que leía los estados financieros. Aprendió a distinguir quién te hablaba porque te necesitaba y quién porque te respetaba. Aprendió que la humildad verdadera y la que se usa como pantalla se ven diferentes si sabes mirar. Aprendió que los que más hablan de su dinero suelen tener menos del que dicen, y que los que de verdad lo tienen suelen ser los más callados al respecto. En 3er año de carrera, conoció a Margarita. Margarita Estrada era una compañera de clase que venía de una familia de clase media, hija de un maestro jubilado y una enfermera. Tenía una franqueza que a veces asustaba y una lealtad que, una vez ganada, era para siempre. Un día, en la cafetería, se sentó junto a Esperanza sin invitación y dijo: «Llevas 3 semestres sacando las mejores calificaciones del grupo y nadie te habla». «¿Por qué?». Esperanza la miró un momento. «Porque no me hablan», respondió simplemente. Margarita frunció el ceño. «¿Y tú no los buscas? ¿Para qué?». «Para tener amigos. Para sobrevivir. Para que cuando necesites algo, haya alguien». Esperanza no respondió de inmediato. Pensó en doña Rufina en la Pila. En la maestra Dolores. En los años de ser la Villanueva esa. «No tengo costumbre de que la gente quiera acercarse», dijo por fin. Margarita la miró un momento largo.
Pues ya te acostumbras. Yo soy tu amiga desde ahora. Y así, sin más ceremonia, Margarita Estrada se convirtió en la primera amiga verdadera de Esperanza Villanueva. La primera que no necesitaba nada de ella, que no la ayudaba por lástima, que no la miraba con esa mezcla de admiración condescendiente con que los acomodados miran a los que suben desde abajo. Con Margarita aprendió también a reírse, a tomar un café y hablar de nada importante, a existir, de vez en cuando, sin un objetivo inmediato. Se graduó a los 24 años con mención honorífica. La foto de la graduación se la mandó a su madre con una carta. Consuelo la pegó en la pared, junto al calendario de la iglesia, en el lugar más visible de la casa. El primer trabajo fue en un despacho contable pequeño, el despacho Herrera e Hijos, donde el señor Herrera padre era un hombre correcto y un poco anticuado que pagaba puntual pero poco. Esperanza aprendió todo lo que había que aprender ahí en 18 meses, y luego fue a buscar algo mejor. Lo encontró en una empresa constructora mediana llamada Edificaciones del Centro. La contrataron como contadora auxiliar. Era el año 2004, y el sector inmobiliario en la región empezaba a despertar de un largo letargo. Esperanza no sabía en ese momento que había entrado, sin saberlo, al mundo que cambiaría su vida. En Edificaciones del Centro conoció el lenguaje de los bienes raíces, escrituras, gravámenes, plusvalía, avalúos, fideicomisos. Palabras que al principio sonaban complicadas y luego, con la misma facilidad con que había aprendido los números, se volvieron naturales. También conoció la crueldad corporativa de otra clase, más sofisticada que la de San Cristóbal del Monte, pero en el fondo la misma. La secretaria ejecutiva, una mujer llamada Patricia, que venía de familia decente, y lo dejaba saber en cada conversación. El contador jefe, el licenciado Mondragón, que nunca dirigía la palabra Esperanza directamente en las juntas, sino que les hablaba a los demás sobre lo que ella había hecho, como si ella no estuviera presente. Un día, en una reunión con clientes importantes, Esperanza detectó un error en las proyecciones financieras que el licenciado Mondragón había presentado. Un error que de no corregirse podría costar a la empresa varios cientos de miles de pesos. Levantó la mano. El licenciado Mondragón la miró con el mismo gesto de impaciencia que tenía la maestra Dolores. El mismo. Exactamente el mismo. Sí, señorita Villanueva. Hay un error en la proyección de flujo de caja del tercer trimestre, dijo Esperanza, con voz tranquila y clara. La tasa de inflación aplicada es del año pasado. Con la tasa actual, el déficit proyectado es casi el doble. Silencio. El licenciado Mondragón se puso rojo. Pero el dueño de la empresa, el ingeniero Castellanos, que había estado callado en un extremo de la mesa, se inclinó hacia adelante. Muéstreme, dijo. Esperanza tomó una pluma, se acercó al papel, y en 3 minutos explicó el error y la corrección. Con números. Con claridad. Sin aspavientos. El ingeniero Castellanos la miró de una manera que ella reconoció. Era la misma mirada de la maestra Guadalupe, de la señora Fuentes. La mirada de alguien que ve algo que vale. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, preguntó. 2 años, señor. ¿Por qué no es usted la contadora principal? El licenciado Mondragón abrió la boca. La cerró. Pregunta interesante, dijo el ingeniero, y en su tono había algo que no era pregunta. 3 meses después, Mondragón pedía su jubilación anticipada, y Esperanza Villanueva era la contadora general de Edificaciones del Centro. Tenía 27 años. Los siguientes 4 años fueron los de la construcción silenciosa. Esperanza aprendió todo sobre el negocio inmobiliario desde adentro. Cómo se compraban los terrenos, cómo se negociaban los precios, cómo la ubicación determinaba el valor de una propiedad más que cualquier otra cosa, cómo los permisos podían hacer o deshacer un proyecto. Ahorró con una disciplina que lindaba en la obsesión. Vivía en un departamento pequeño pero limpio. No tenía coche todavía.
Comía bien pero sin excesos. Cada peso que no era necesario gastar se quedaba en la cuenta que llevaba mentalmente desde hacía años. A los 31 años tenía ahorrados, con esfuerzo y con algunas inversiones pequeñas que había hecho sola y que le habían salido bien, cerca de 800.000 pesos. Para muchos era poco. Para ella, para Esperanza Villanueva, la niña del petate de San Cristóbal del Monte, era una fortuna que nunca había imaginado posible cuando frotaba ropa ajena con manos de 12 años. Pero aún no sabía bien cómo dar el siguiente paso. Tenía el conocimiento. Tenía el capital inicial. Le faltaba algo que no lograba nombrar del todo. Lo que le faltaba, aunque ella no lo sabría sino hasta después, era a Rodrigo Salcedo. Lo conoció en una conferencia de negocios del sector inmobiliario en la Ciudad de México. Era noviembre, hacía frío, y Esperanza había ido representando a edificaciones del centro en un panel sobre inversión regional. No era la conferencista más elegante del evento, no tenía el traje sastre de marca ni los zapatos de diseñador que lucían los otros ponentes, pero cuando habló, habló con datos. Con análisis. Con la precisión de alguien que ha vivido los números desde adentro y no solo los ha estudiado en libros. Rodrigo Salcedo estaba entre el público. Tenía 43 años, era socio de un fondo de inversión con presencia en 6 estados, y había visto cientos de presentaciones como esa. Pero algo en la manera de hablar de esta mujer, su calma, su precisión, la forma en que manejaba las objeciones del público sin ponerse a la defensiva, sino simplemente con más datos, le llamó la atención de una manera que no supo explicarse bien en ese momento. Al terminar la conferencia, cuando la mayoría de los asistentes se agolpaban alrededor de los ponentes más famosos, Rodrigo se acercó a Esperanza, que estaba acomodando sus papeles sola en un extremo de la mesa. «Buena presentación», dijo. Esperanza lo miró. Lo evaluó en 2 segundos con esa mirada suya que nunca parpadeaba cuando había algo que ver. «Gracias», dijo, sin dejar de acomodar sus papeles. Rodrigo sonrió levemente. Estaba acostumbrado a que la gente lo buscara a él, no al revés. ¿Cuántos proyectos simultáneos maneja su empresa actualmente? 7, dijo Esperanza. 3 residenciales, 2 comerciales, 1 mixto y 1 en etapa de preventa que todavía no arranca bien. ¿Por qué no arranca? Esperanza levantó la vista de los papeles. Porque el perfil del comprador que eligieron para esa zona no corresponde al nivel socioeconómico real de la población circundante. Es una oferta de precio medio alto en una zona de clase media baja. El producto es bueno, la ejecución es buena. El análisis de mercado inicial fue malo. Rodrigo la miró un momento. ¿Y usted hizo ese análisis? No. Llegué a la empresa cuando ya estaba en marcha. ¿Y se lo dijo al ingeniero Castellanos? Una pausa breve. Sí. ¿Y? Y está considerándolo. Rodrigo asintió lentamente. ¿Puedo invitarle un café? Esperanza terminó de acomodar sus papeles. Lo miró de frente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que me cuente más sobre cómo piensa usted el mercado inmobiliario regional. Llevo 20 años en este negocio, y no había escuchado a nadie plantear el problema de esa forma en exactamente esa forma. Esperanza consideró la propuesta unos 3 segundos. 15 minutos, dijo. Tengo que tomar el camión de regreso a las 7. Fueron 2 horas. Rodrigo Salcedo no era lo que Esperanza hubiera esperado de un hombre con su trayectoria. No tenía el ego inflado que suelen tener los hombres que han llegado lejos en el mundo de los negocios. Escuchaba. De verdad escuchaba, con esa clase de atención que es cada vez más rara y que Esperanza reconocía enseguida porque ella también la practicaba. Le hizo preguntas sobre su trayectoria. Esperanza respondió con la misma honestidad directa que usaba en todo. Vino del campo, estudió con becas y trabajo nocturno, entró a la empresa por méritos, y llevaba 4 años aprendiendo el negocio desde adentro. ¿Y cuál es su plan siguiente? Preguntó Rodrigo.
Comprar mi primera propiedad. Un terreno o un local comercial, en una zona de crecimiento identificada. Tengo el capital para una inversión pequeña, y ya sé qué buscar. ¿Sola? Sola. ¿Por qué sola? Esperanza lo miró. Porque no tengo socios. Y porque no me gusta depender de nadie para lo que puedo hacer yo. Rodrigo asintió, pero en su cara había algo que no era del todo aprobación. La independencia es buena, dijo. Pero el apalancamiento inteligente es mejor. Con lo que usted sabe y lo que yo tengo, podríamos hacer algo interesante. ¿Qué clase de algo interesante? Eso es lo que me gustaría explorar. Esperanza lo miró un momento largo. Estaba evaluando, como siempre evaluaba, con esa mirada que no parpadeaba. Le voy a ser honesta, dijo. No tengo contactos ni apellido ni red de negocios. Vengo de un pueblo que la mayoría de la gente no sabría encontrar en el mapa. Lo que tengo es conocimiento y una forma de pensar. Si eso no es suficiente para lo que usted tiene en mente, mejor saberlo desde ahora. Rodrigo la miró con algo que podría haber sido respeto, o admiración, o las dos cosas juntas. Lo que usted acaba de decir, respondió, es exactamente la clase de honestidad que me hace pensar que sería una socia extraordinaria. Esperanza no sonrió. Pero guardó sus papeles en la bolsa con un gesto que era, a su manera, un sí. Almohadilla almohadilla parte 5. El comienzo de otro mundo, lo que siguió fue el aprendizaje más intenso de la vida de Esperanza, y eso era decir mucho. Rodrigo Salcedo no era un benefactor. Era, como ella, alguien que había construido lo suyo ladrillo por ladrillo, y lo que ofreció a Esperanza no fue caridad ni favor. Fue una sociedad real, con cláusulas y contratos y responsabilidades claras de ambos lados. Le presentó su red. Le explicó cómo funcionaban los fondos de inversión inmobiliaria a nivel regional. Le mostró los análisis que su equipo hacía, y escuchó con genuino interés los análisis que ella hacía por su cuenta, que a menudo llegaban a las mismas conclusiones pero por caminos distintos, más cercanos al territorio, más pegados a la realidad de las personas que vivían en esas zonas. Usted ve las cosas desde adentro, le dijo un día Rodrigo, mientras revisaban juntos un mapa de una zona periurbana. Mi equipo las ve desde arriba. Necesitamos las dos perspectivas. Esperanza comprendió entonces algo que no había podido articular, que su origen, que toda su vida había sido su mayor desventaja, era en realidad una herramienta de análisis que ningún consultor formado en ciudad podía imitar. Ella sabía cómo pensaba la gente del campo cuando llegaba a la ciudad. Sabía qué tipo de vivienda buscaban, en qué zonas se sentían seguros, qué servicios valoraban más que otros. Sabía, en el cuerpo, no solo en los libros, lo que significaba vivir con poco, y qué decisiones tomaban las familias cuando el dinero era escaso. Ese conocimiento, filtrado por su formación técnica y su olfato para los números, producía análisis de mercado que tenían algo que los análisis de escritorio no tenían, verdad. Su primera inversión conjunta con Rodrigo fue un predio de 2 hectáreas en las afueras de una ciudad media del estado, en una zona que los analistas convencionales consideraban de poco potencial. Esperanza había argumentado durante 3 reuniones, con datos, con proyecciones, con análisis del comportamiento histórico de zonas similares, que en 5 años esa zona iba a triplicar su valor. Rodrigo le creyó. Compraron. En 3 años y medio, el predio valía 4 veces lo que habían pagado. La relación entre Esperanza y Rodrigo fue durante mucho tiempo estrictamente profesional. Ambos lo mantuvieron así, con una especie de acuerdo tácito que ninguno había verbalizado pero que los dos respetaban. Había trabajo que hacer, y ese trabajo era demasiado importante como para complicarlo. Pero la vida tiene sus propios planes. Un viernes de octubre, después de una reunión larga con notarios y abogados que había dejado a todos agotados, Rodrigo la invitó a cenar. No como socios. O sí como socios, pero también de otra manera, que era lo que estaba en el aire desde hacía tiempo aunque ninguno lo nombrara.
Esperanza lo miró con la mirada que no parpadeaba. ¿Estás seguro de lo que está proponiendo? Dijo. Completamente. Soy de pueblo, Rodrigo. No tengo apellido ni familia con influencias. Mis manos tienen callos de cuando cargaba cubetas de agua a los 12 años. Y no tengo ningún interés en fingir que soy otra cosa. Rodrigo la miró un momento. Yo no le pedí que fuera otra cosa, dijo. Le estoy pidiendo que venga a cenar. Esperanza consideró esto. Está bien, dijo. Pero me escojo el restaurante. Y se escogió una fonda de comida de mercado en el centro histórico, donde la señora que cocinaba hacía un mole de los que ya casi no existen, y donde el mantel era de plástico pero la comida era honesta. Rodrigo no dijo nada sobre el restaurante, pero comió con genuino placer, y eso le dijo a Esperanza todo lo que necesitaba saber. Lo que Rodrigo le dio a Esperanza Villanueva no fue dinero, aunque el dinero también llegó. Lo que le dio fue algo mucho más raro y más valioso, la certeza de que su forma de ver el mundo tenía valor. No a pesar de su origen, sino en parte gracias a él. Era un hombre que había aprendido, con los años y con algunos errores costosos, que la inteligencia no tiene certificado de origen. Que había conocido genios en traje y tontos con posgrado, y que la diferencia entre los que construían algo duradero y los que no casi siempre tenía que ver con una combinación de carácter, disciplina y capacidad de ver la realidad sin distorsiones. En Esperanza veía todo eso. Y algo más, una voluntad de hierro que él reconocía porque también la había necesitado, aunque sus batallas hubieran sido distintas. Le presentó a su red de contactos sin condescendencia. La introdujo en reuniones de negocios donde ella era a menudo la única mujer y la única que venía del campo, y la dejó hablar, y la respaldó cuando otros intentaban ignorarla o interrumpirla. No porque ella no pudiera defenderse sola, podía, y vaya que podía, sino porque ese respaldo público tenía un peso en ese mundo que ninguna cantidad de preparación individual podía reemplazar del todo. Ella, por su parte, le dio a él algo que tampoco había tenido, una perspectiva de mercado que le había costado caro perder de vista en los años de éxito sostenido. Le recordaba con datos y con la historia de sus propios proyectos fallidos, que el mercado no era una abstracción, que detrás de cada cifra había personas con necesidades reales, y que los mejores negocios inmobiliarios eran los que entendían eso. Se casaron 3 años después de aquella primera cena en la fonda del Mole. La boda fue pequeña, íntima, en Morelia. Consuelo vino del pueblo con su vestido de fiesta, el que guardaba para las ocasiones grandes, y lloró tanto que Margarita tuvo que prestarle pañuelos toda la noche. Los siguientes años fueron los del crecimiento real, el que Esperanza había imaginado de niña sin saber exactamente cómo sería. La sociedad con Rodrigo se formalizó en una empresa de inversión inmobiliaria que llevaba los 2 apellidos, Salcedo Villanueva Bienes Raíces. Esperanza insistió en el orden alfabético invertido. Rodrigo lo aceptó sin discutir. El primer gran proyecto propio fue en una zona semiurbana del estado de Michoacán, a 50 kilómetros de donde Esperanza había nacido. Un desarrollo habitacional de acceso medio, pensado específicamente para familias de trabajadores que migraban del campo a la ciudad y necesitaban una opción de vivienda digna sin que costara lo que no podían pagar. Los analistas del sector lo llamaron proyecto de bajo retorno. Esperanza sabía que estaban equivocados. Sabía, con la certeza que dan los números pero también la que da haber vivido esa realidad, que la demanda era enorme y que el mercado para esa población estaba casi completamente desatendido. El proyecto se vendió en su totalidad antes de que terminara la construcción. El retorno fue de casi el doble del promedio del sector. Vinieron más proyectos. Vinieron errores también, porque el éxito sin errores no existe, y Esperanza los vivió con la misma honestidad que el resto de las cosas. Los analizaba, entendía que había salido mal, corregía, seguía adelante. No se regodeaba en ellos ni los negaba. A los 40 años, Esperanza Villanueva, que firmaba ahora como Esperanza Villanueva de Salcedo,
aunque en los contratos de negocios usaba solo Villanueva porque ese era el nombre que había ganado todo lo que había ganado. Era dueña o copropietaria de 23 propiedades distribuidas en 4 estados. Entre ellas, 2 centros comerciales pequeños pero rentables, un edificio de oficinas en Morelia, 5 desarrollos habitacionales en distintas etapas, un rancho en Michoacán que había comprado porque siempre había querido tener tierra propia, y varios terrenos en zonas de crecimiento que esperaban pacientemente su momento. No era la mujer más rica del país. Ni de la ciudad, siquiera. Pero había construido algo real, algo que llevaba su nombre y que había salido de sus propias manos y de su propia cabeza, sin herencias ni conexiones de cuna, sin más punto de partida que un petate en San Cristóbal del Monte y una madre que le había susurrado al oído, la primera noche, que ella iba a cambiar todo. Nunca había dejado de ir a San Cristóbal del Monte. Iba 2 o 3 veces al año, siempre, porque Consuelo seguía allí. Se había negado rotundamente a moverse, y porque hay raíces que uno no corta aunque pueda, porque son las que te sostienen aunque a veces también estrangularon. El pueblo había cambiado algo, no mucho. La carretera principal se había pavimentado. Había una tienda de conveniencia nueva. La cancha de básquetbol tenía pintura nueva. Pero las casas seguían siendo las mismas, y la misma gente miraba desde las mismas bardas. Doña Rufina había muerto 4 años atrás. Su hijo Ignacio, el que había regalado la naranja, trabajaba en Guadalajara en un taller mecánico y mandaba dinero a su familia. Nunca se habían vuelto a ver. La maestra Dolores también había muerto. Esperanza no sintió nada particular al enterarse. O si lo sintió, algo pequeño y viejo, y lo dejó pasar. La maestra Guadalupe había regresado a la ciudad años atrás, pero se escribían por correo electrónico y se llamaban en Navidad y en los cumpleaños. En uno de sus viajes, Esperanza se enteró por su madre de que la escuela primaria del pueblo estaba a punto de cerrar por falta de recursos. Los maestros no tenían materiales. El techo de un salón se había caído parcialmente y no había dinero para repararlo. Esperanza fue a ver el edificio. Era el mismo donde había pasado sus años de infancia, donde la maestra Dolores la había humillado y donde también, en el mismo patio, había decidido silenciosamente que iba a salir. Contrató una empresa constructora de la zona, no la suya, deliberadamente, para que el dinero quedara en la comunidad, y financió la reparación completa del edificio. Techado, pintura, ventanas nuevas, instalación eléctrica renovada, baños dignos. También donó una biblioteca. Pequeña, con unos 200 libros, pero real. Con estantes de madera y un letrero en la entrada que decía: Biblioteca Comunitaria Consuelo Villanueva. Su madre lloró cuando vio el letrero. No merezco eso, dijo. Sí mereces, dijo Esperanza. Tú eres la que me dijo la primera noche que yo iba a cambiar todo. Consuelo la miró. ¿Cómo sabes eso? Tenías un día de nacida. Me lo dijiste tú misma, años después. Ah. Consuelo sonrió con esa sonrisa suya que tenía arrugas de trabajo y de risa, y de llanto, y de todo lo que había vivido. Sí. Sí te lo dije. El día de la inauguración de la biblioteca, vinieron los niños del pueblo y sus maestros, y algunos adultos, y el delegado municipal que Esperanza no conocía pero que hizo un discurso largo. Esperanza habló poco, dio las gracias, dijo que los libros eran lo más valioso que podía darse a un niño, y que esperaba que algún niño o niña de San Cristóbal del Monte encontrara en esos libros lo que ella había encontrado, la certeza de que el mundo era más grande que el lugar donde uno había nacido. Después, en el patio de la escuela, una niña de unos 9 años se le acercó. Tenía el pelo trenzado y unos ojos oscuros, y una expresión seria que a Esperanza le recordó a alguien. ¿Usted es la señora que puso los libros? Preguntó. Sí. ¿Y usted es de aquí? Nací aquí. La niña la miró con los ojos entrecerrados, evaluando. ¿Y cómo hizo para tener tanto dinero? Esperanza se agachó levemente para estar a la altura de la niña. Estudiando, dijo.
y sin creerle a los que me decían que no podía. La niña procesó esto. Mi maestra dice que yo no sirvo para los números. Esperanza la miró un momento. ¿Y tú qué crees? La niña pensó un segundo. Creo que sí sirvo. Esperanza sonrió. Una sonrisa completa, de las pocas que se le veían completas. Entonces sí sirves, dijo. No le creas a ella. Créete a ti. Esperanza Villanueva cumplió 44 años, el mismo mes en que firmó la escritura de su propiedad número 30. Era un terreno en la Sierra Michoacana, cerca de San Cristóbal del Monte, que planeaba convertir en un pequeño centro ecoturístico que diera trabajo a gente de los pueblos cercanos. Rodrigo brindó con ella esa noche con un vino que no era el más caro de la carta, porque a ninguno de los dos les gustaba el gasto innecesario, pero sí era bueno. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Esperanza tenía la vista puesta en la ventana, en las luces de la ciudad que se extendían abajo. En doña Rufina, dijo. ¿Quién era? Una señora del pueblo. Le dijo a mi madre, delante de otras mujeres, que yo no era suficiente para su hijo. Rodrigo la miró. ¿Y qué sientes cuando piensas en ella ahora? Esperanza consideró la pregunta con honestidad, como consideraba todo. Nada en particular, dijo por fin. O tal vez, agradecimiento. De un tipo raro. Cada vez que alguien me dijo que no era suficiente, algo en mí decidió lo contrario. Si todos hubieran sido amables, quizás me hubiera conformado antes. Rodrigo se rió suavemente. Eso es lo que más me gusta de ti, dijo. Que conviertes hasta lo malo en material de construcción. Esperanza lo miró. Toda mi vida fue material de construcción, dijo. Solo fui aprendiendo a usarlo. Consuelo Villanueva, con 72 años y la espalda un poco torcida pero los ojos todavía vivos, duerme en una casa nueva que Esperanza mandó construir en el mismo solar donde estaba la de adobe. Tiene agua caliente y piso de mosaico y una cocina de gas, y en la sala hay una foto de la graduación de Esperanza y, justo al lado, un retrato familiar de la boda. Consuelo sigue haciendo tamales cuando quiere, no por necesidad sino porque le gusta. Los vende a veces, porque dice que quedarse con las manos quietas la pone nerviosa. La biblioteca lleva 3 años abierta. La niña de los ojos oscuros que habló con Esperanza ese día de la inauguración se llama Valentina. Tiene 12 años, y es la mejor en matemáticas de su grupo. Su maestra nueva, que no es como la maestra Dolores, la ha postulado para una beca. Y la tierra de San Cristóbal del Monte, esa tierra que tiene memoria, que guarda en sus entrañas cada lágrima y cada humillación, y cada palabra cruel lanzada al viento, guarda también otras cosas. Los pasos de una niña descalza que decidió no quedarse, el susurro de una madre en la oscuridad, la primera noche, diciéndole a su hija recién nacida que ella iba a cambiar todo. Y tenía razón. Fin.